presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Celebremos, mis amados hermanos, el lunes santo. Ya estamos dentro de los días más fuertes de pasión. Ayer, con el Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa, tiempo especial para el encuentro con Dios, para la reflexión. En muchos de nuestros pueblos la devoción popular contempla la pasión de Cristo, el amor de Cristo por los hombres, y especialmente contemplando en la cruz, contemplando el misterio salvador, es que encontramos salvación. Esta Santa Misa es ofrecida por todos los enfermos, por todas las familias, por la paz del mundo entero, especialmente en cada uno de nuestros países, por las intenciones particulares de todos los que sigan esta transmisión de la Santa Misa a través de la televisión, de las redes sociales y de los diversos medios como la radio, pidiendo al Señor también por todas las personas que tienen una necesidad especial en esta hora. Ofrecemos este sacrificio de toda la Iglesia por esas intenciones, por nuestros difuntos y por todas las personas que están agonizando en esta hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ofreció su vida en rescate por todos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, uniendo nuestro corazón al de Dios, pidamos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede, Señor, nuevas fuerzas para no sucumbir a nuestras humanas debilidades. Por los méritos de la pasión de tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano. Te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Palabra de amor, tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor, yo vine a escuchar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes,
pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, hoy que ya estamos dentro de la espiritualidad de los días santos, la palabra de Dios nos ayuda también a ubicarnos en el misterio que estamos a punto de celebrar. El Evangelio de Juan es muy simbólico y toma en cuenta muchos detalles: los días, la ubicación, la geografía, las personas, todo tiene un sentido. En primer lugar, el texto que hemos leído está ubicado 6 días antes de la Pascua. 6 días antes, es decir, una semana antes de que Jesús instituyera la Eucaristía, ofreciera su vida en la cruz y resucitara. Y dice que se dirige a la casa en Betania de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos que eran los hospederos del Señor, como ahora se conoce la fiesta litúrgica de estos 3 personajes, que antes solamente se celebraba a Santa Marta. Sin embargo, el Papa Francisco ha enriquecido ese día celebrando la memoria de los 3 hermanos, que tenían una particularidad: eran amigos del Señor. El Señor llegaba a Betania y se sentía en casa, en familia. Eran una gente muy querida por Él. Y Marta servía, como siempre. Ya hemos escuchado aquel evangelio donde Marta y María están allí con Jesús, y mientras María escuchaba al Señor, Marta hacía los quehaceres de la casa y le reclama al Señor: y tú no le dices nada, que me ayude con los oficios. Y dice: déjala tranquila, que ella escogió la mejor parte. No le está diciendo el Señor que lo que está haciendo Marta está mal, no, le está diciendo que eso que está haciendo está bien, pero que lo que está haciendo María es aún mejor, que es escuchar su palabra, que es darle importancia a la vida espiritual. Y dice que Marta está sirviendo, se ve que era una mujer muy hacendosa, y Lázaro estaba con él a la mesa, como era la costumbre. El varón pues atendía al varón que llegaba. Sin embargo, María, esta misma, que tiene una finura espiritual, que está abierta para escuchar la palabra de Dios, que ama a Jesús y reconoce quién es Jesús, rompe el frasco de un perfume muy costoso y enjuga los pies del Señor con ese perfume. Y esto tiene un sentido muy hermoso, ¿no? Jesús, después en su sepultura, no fue ungido, ni se cumplieron los ritos funerarios, porque muere en plena Pascua, y las prescripciones de la Pascua decía que si alguien se moría en Pascua, tenía que enterrarse directamente sin ningún tipo de honor y privilegio. Y hasta anticipa Jesús esa unción que debía tener en el momento de su sepultura, con la unción humilde de esta mujer que reconoce su presencia. Pero esto provoca una reacción en Judas y dice: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Y dice el evangelista y aclara que Judas no es porque le preocuparan los pobres, sino que los pobres eran la excusa de su robo. Así como hoy en día los pobres son la excusa para mucha gente que se llena la boca hablando de los pobres y supuestamente luchando contra la pobreza, y están enriqueciéndose a costillas de los pobres. Después de 2000 años hay gente que sigue utilizando a los pobres para llenarse sus bolsillos. Si Judas lo hizo, hoy en día muchos políticos y muchos líderes del mundo, ¿verdad?, hacen lo mismo. Hablan mucho de los pobres, pero no viven como pobres. Y muchas veces incluso desprecian a esos pobres con sus actitudes, aunque con su discurso supuestamente son los más importantes de sus planes de gobierno.
pero es una tentación también dentro de la misma iglesia y en cualquier ámbito de la sociedad, ser como Judas, utilizar a los pobres para fines y beneficios no tan santos ni tan buenos. Entonces también allí hay una advertencia y una llamada de atención. Incluso leía en estos días una noticia que tiene que ver con la iglesia en España, donde el señor cardenal de Madrid tenía un encuentro con la gente más humilde y más sencilla de su diócesis, de su arquidiócesis, y ellos le decían: nosotros, ¿qué le pedimos a la iglesia? Que la iglesia nos llame por nuestro nombre, que sea madre y que sea cercana con nosotros. Y lo decía la gente más desposeída, los últimos de la sociedad. No es una masa. Los más sencillos de la tierra no son una masa simplemente que me sirve para que voten por mí o para que me apoyen y yo los utilice y los manipule. No. Son seres humanos que tienen dignidad. Y el Señor no quiere ni la miseria ni la pobreza de nuestros pueblos. El Señor y su voluntad es que todos seamos felices y que todos nos desarrollemos y que todos nos empoderemos y que todos salgamos de la miseria. Pero hay mucha gente a la que le conviene que los pobres sigan siendo pobres, que la gente que no tiene cultura siga teniendo poca cultura porque son más manipulables. Y si posiblemente pudiesen lograr que no tuviesen educación, sería muchísimo mejor. Entonces, allí la actitud de Judas es un llamado de atención a la sociedad y a darle a los más humildes, a los más pobres su lugar, su dignidad que ellos tienen. No utilizarlos. Y al final dice que los judíos, porque hay que analizar las actitudes de cada uno, querían matar a Lázaro porque la resurrección de Lázaro fue motivo para que muchos creyeran en Jesús. Ahí está la lucha del mal que intenta opacar los signos del bien para imponerse en una sociedad donde muchas veces los valores están invertidos. Lo que está mal se exalta y se presenta como lo bueno y lo moderno, y donde las cosas buenas tratan de esconderse o tratan de ocultarse o tratan muchas veces de opacarse. Entonces, mis queridos hermanos, ante todo este panorama de personajes que estamos observando hoy en el Evangelio, nos lo está colocando la liturgia para que nosotros también nos ubiquemos allí dentro de esos mismos personajes. ¿Soy como Judas? ¿Soy como esos judíos? ¿O soy como María? Que soy capaz de darle el perfume, lo costoso, porque a Dios no se le dan las obras. A Dios yo no le puedo dar las obras de mi tiempo. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, y si me queda tiempo se lo dedico a Dios. A Dios no se les dan las obras de la vida. A Dios no se les dan las obras ni siquiera en la ofrenda, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a dar algo, tiene que ser algo que de verdad cueste, si no, no lo doy. Si yo le voy a dar una ropita a alguien que no tiene, tiene que ser la mejor ropa o los mejores zapatos, ¿no? Porque María fue capaz de desprenderse del mejor perfume para Jesús. ¿Cuál es el perfume que le damos al Señor? ¿Somos capaces de desprendernos de aquello que realmente es valioso para nosotros para ofrendárselo a Dios? Somos como María, capaces también de salir de nuestra comodidad, de nuestra riqueza, y ser capaces también del desprendimiento, porque un corazón que ama es un corazón que se desprende. Si nosotros no amamos verdaderamente, no vamos a tener esa capacidad. Incluso el Papa Francisco dice que el verdadero amor es aquel el que toca hasta el bolsillo. Si yo digo que amo, pero sigo siendo egoísta, eso no es un verdadero amor. El amor es aquel que da todo y se da todo por completo. Y María hoy es ejemplo de ese amor verdadero y auténtico, que es capaz de salir de sí y que es capaz de darle al Señor lo que realmente vale la pena, lo que realmente es costoso, lo que realmente es valioso.
Entonces, que lo que le demos a Dios no sean nuestras migajas ni nuestras miserias, sino lo que realmente es valioso para nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo, incluso de nuestros recursos. Porque al final de cuentas todo es de Él, todo viene de Él y todo al final de cuentas vuelve a Él. Que el Señor nos ayude a vivir en profundidad estos días santos y nos ayude a entrar en la espiritualidad de estos últimos días de la Cuaresma, para que realmente estemos reconciliados y convertidos para vivir con Jesús su muerte y su cruz y experimentar también con Él el gozo de la resurrección. Ponemos esa intención ante el altar de Dios. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad este sacrificio que tú instituiste misericordiosamente para reparar el daño de nuestros pecados, y hazlos producir en nosotros abundantes frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo Señor nuestro, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de Petare, Monseñor Juan Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Santificado sea tu nombre.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor les invito a que nos demos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amado Señor Jesús, creo realmente que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoro y te reconozco. Y sabiendo que no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón. Te abrazo, me uno a ti y quisiera vivir para siempre así. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo.
Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Quédate, Señor, con nosotros y protege con tu amor infatigable nuestros corazones santificados por esta Eucaristía, para que podamos conservar siempre las gracias que hemos recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Impartiremos una bendición especial para todos ustedes, para especialmente los enfermos y aquellos que no pueden salir de casa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su servicio a Dios y a los hombres el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían librarse de la eterna, les obtenga una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad participen un día de su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. María es nuestra mejor compañera hacia la Pascua. Ella vivió con Jesús el camino de la cruz y también experimentó la alegría de la resurrección. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima y dejemos acompañarnos por ella. Madre, contigo quiero aprender a hacer de la tierra sal y así llevar sabor a Cristo. Madre, contigo quiero aprender a hacer del mundo la luz y como tú mostrar a Cristo. A vivir en la fraternidad y en el amor que nos da Dios nuestro Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien tú estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Amado Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento y visitas nuestra alma como visitaste el hogar de Lázaro, de Marta y de María, ayúdanos a desprender de nosotros ese perfume costoso, eso que realmente es valioso para nosotros, para ponerlo a tu servicio con la misma disponibilidad y entrega de María. Aleja de nosotros las actitudes como de los fariseos y de Judas, y a purificar nuestro interior para buscar la santidad y vivir este tiempo santo de preparación como una oportunidad más de tu misericordia de pasar de la cruz, de la pasión y del dolor a la gloria de la resurrección. Amén.
indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón.